Bienvenidos a Sabiduría Oriental Ancestral. Hoy les traemos una historia transformadora sobre Lian y la montaña del desapego. Acompañen a Lian en su viaje a la cima de una montaña, donde aprenderá valiosas lecciones sobre el arte de soltar y encontrar la verdadera paz interior. A través de las enseñanzas de un sabio maestro, descubriremos cómo el desapego puede liberarnos de las ataduras que nos impiden vivir plenamente. No se lo pierdan. Comencemos. La llamada a la montaña. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes, un joven llamado Lian. A pesar de su juventud, Lian era conocido en su aldea por su sabiduría y corazón generoso. Ayudaba a quienes lo rodeaban, escuchaba pacientemente sus problemas y siempre ofrecía palabras de consuelo. Sin embargo, en su interior, Lian sentía un vacío. Aunque vivía rodeado de gente, su corazón se encontraba atado a los deseos y temores del mundo. Una noche, durante uno de sus paseos, Lian se encontró con un anciano de aspecto misterioso, sentado bajo un árbol junto al río. El anciano, con los ojos cerrados, parecía estar en profunda meditación, pero en cuanto Lian se acercó, abrió los ojos y le dirigió una mirada penetrante. «Pareces cargado con el peso del mundo, joven», dijo el anciano con una voz suave pero profunda. Lian, sorprendido por la precisión de sus palabras, asintió. «Sí, aunque tengo lo que necesito, siento que mi corazón está inquieto. Estoy atado a mis deseos, a los miedos, y no encuentro paz». El anciano sonrió y señaló hacia las montañas distantes. «En la cima de esa montaña vive un maestro que ha trascendido el apego. Si deseas liberarte del peso que llevas, debes escalar la montaña del desapego y encontrarlo. Él te guiará». Lian, sintiendo una profunda curiosidad y esperanza, decidió emprender el viaje. Con una pequeña mochila y su determinación, se despidió de su aldea y comenzó el arduo ascenso hacia la montaña. El encuentro con el maestro. Después de días de escalar por senderos empinados y cruzar ríos caudalosos, Lian llegó a la cima de la montaña. Allí, en una cabaña humilde construida con piedra y madera, encontró al maestro. El maestro, un hombre de avanzada edad con ojos llenos de calma y sabiduría, estaba sentado en la entrada, como si ya lo estuviera esperando. «Has llegado», dijo el maestro, sin que Lian dijera una palabra. «Maestro», respondió Lian, inclinándose respetuosamente. «He venido en busca de paz. Mi corazón está lleno de deseos, miedos y preocupaciones. ¿Cómo puedo liberarme de estos apegos?». El maestro lo miró profundamente. «Para encontrar la paz, primero debes aprender a soltar. El apego es lo que te ata al sufrimiento. Durante tu tiempo aquí, te guiaré en el camino del desapego. Pero recuerda, el desapego no es rechazar el mundo, sino vivir en él sin que sus ataduras controlen tu corazón». La primera enseñanza: el peso de las posesiones. Al día siguiente, el maestro llevó a Lian a un acantilado que daba una vista panorámica de todo el valle. Allí, el maestro le entregó una bolsa llena de piedras. «Ponte esta bolsa al hombro y camina conmigo», le dijo. Lian, aunque intrigado, obedeció. Al principio las piedras no parecían tan pesadas, pero a medida que caminaban por los senderos montañosos, el peso comenzó a ser abrumador. «¿Por qué debo cargar estas piedras, maestro?», preguntó Lian, respirando con dificultad. «Cada una de estas piedras representa algo a lo que estás apegado, tus posesiones, tus deseos, tus preocupaciones por el futuro. Cuanto más las sostienes, más te agotan. El desapego no significa que no puedas tener cosas, sino que no dejes que te controlen». Lian comprendió, y al final del día, cuando el maestro le permitió dejar caer la bolsa, sintió una liberación indescriptible. Las piedras eran más que peso físico, eran el peso de su mente y corazón. La segunda enseñanza: soltar el pasado. Una mañana, el maestro llevó a Lian a un pequeño lago cristalino en lo alto de la montaña. Allí, le pidió que observara la superficie del agua. El agua refleja lo que tienes frente a ti, pero si arrojas una piedra al lago, verás cómo las ondas distorsionan la imagen. Lian, intrigado, arrojó una piedra al agua y vio cómo las ondas rompían la quietud del lago. «Así es tu mente», dijo el maestro. «Cuando te aferras al pasado,
Es como lanzar piedras a tu lago interior. Las ondas de esos recuerdos distorsionan tu paz. El desapego del pasado es esencial para que el presente sea claro. Pero, maestro, preguntó Lian, ¿cómo puedo dejar atrás las heridas del pasado? Algunas de ellas me definen. El maestro lo miró con compasión. Las heridas no desaparecen, pero tu relación con ellas puede cambiar. No dejes que te definan, déjalas ser parte de ti, pero no cargues con el sufrimiento. El desapego del pasado es un acto de perdón hacia ti mismo. Lian cerró los ojos y recordó sus viejas heridas. Decepciones, pérdidas, fracasos. En ese momento, decidió soltarlas, no olvidarlas, pero dejarlas ser lo que eran, parte de su viaje, no su identidad. La tercera enseñanza, la impermanencia. El tiempo pasó rápidamente en la montaña. Un día, mientras caminaban por un sendero cubierto de flores silvestres, el maestro le habló sobre la naturaleza de la impermanencia. Todo en esta vida es transitorio, Lian. Las flores que hoy ves hermosas mañana se marchitarán. Tus logros, tus pérdidas, incluso tus emociones, son como las estaciones. Vienen y se van. Lian, observando una flor particularmente hermosa, se sintió entristecido al pensar en su eventual desaparición. ¿Cómo puedo aceptar que todo lo que amo desaparecerá?, preguntó. El maestro se inclinó y recogió una flor marchita del suelo. No temas la impermanencia, abrázala, porque gracias a ella, cada momento es único. No te apegues a lo que debe cambiar, vive cada momento plenamente sabiendo que pasará. Esa noche, Lian reflexionó profundamente sobre la lección de la impermanencia. Comprendió que su sufrimiento provenía de su apego a las cosas que deseaba que duraran para siempre. Al aceptar que todo cambiaría, comenzó a apreciar más intensamente el presente. La última enseñanza, el desapego de uno mismo. Un día, el maestro llevó a Lian a una cueva en lo profundo de la montaña. Dentro, el silencio era absoluto. «Esta es tu última lección», dijo el maestro. «Para alcanzar el verdadero desapego, debes aprender a desapegarte de ti mismo, de la imagen que tienes de quién eres». Lian frunció el ceño. «¿Cómo puedo desapegarme de mí mismo? ¿No es mi identidad lo que me define?» El maestro sonrió con paciencia. «Tu identidad es solo una historia que te has contado. Tus logros, tus fracasos, tus miedos, todo eso es parte de una narrativa que has construido. Pero tú eres más que esa historia. El desapego de uno mismo significa comprender que no eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres el espacio detrás de ellos, el observador». Lian cerró los ojos en la quietud de la cueva y comenzó a meditar. Por primera vez, en lugar de aferrarse a sus pensamientos o intentar controlarlos, simplemente los observó. Se dio cuenta de que, aunque su mente seguía produciendo ideas y emociones, él no estaba definido por ellas. Era algo más vasto, más profundo, algo que no podía ser atrapado por palabras. El regreso. Después de muchas semanas en la montaña del desapego, Lian se sentía transformado. No era que ya no tuviera deseos o emociones, sino que ahora sabía cómo no aferrarse a ellos. Había aprendido a soltar, a aceptar la impermanencia y a vivir en paz con lo que no podía controlar. Una mañana, al amanecer, Lian se despidió del maestro. «Gracias, maestro, por tus enseñanzas. Siento que ahora puedo enfrentar el mundo sin las ataduras que antes me agobiaban». El maestro, con una sonrisa, lo abrazó. «Recuerda, Lian, el desapego no es una meta, sino una práctica constante. El mundo tratará de aferrarte de nuevo, pero ahora sabes cómo soltar. Que tu corazón sea siempre ligero como una pluma». Y con esas palabras, Lian descendió de la montaña, regresando a su aldea. Aunque el mundo seguía siendo el mismo, Lian ya no lo veía con los mismos ojos. Había aprendido el arte del desapego, y con ello, había encontrado la paz que tanto había buscado. La historia de Lian y la montaña del desapego nos enseña que la verdadera paz y libertad no se encuentran en la ausencia de problemas, sino en aprender a soltar aquello que nos ata, nuestras posesiones, nuestro pasado, nuestros deseos y, sobre todo, nuestra propia identidad. A través de las enseñanzas del maestro, Lian descubre que el desapego no es rechazar el mundo, sino vivir en él con una mente y un corazón ligeros,
libres de las cargas emocionales. El desapego es un camino continuo, una práctica que nos permite encontrar serenidad en medio del cambio y la impermanencia de la vida. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora historia de Lian y la montaña del desapego. Si disfrutaste del video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras enseñanzas. Te invitamos a dejar tus comentarios y compartir este video con quienes creas que puedan beneficiarse de estas lecciones. Hasta la próxima y namaste.